17, versículo 1. Y me indica con un amén si ya lo encontró, ya está ahí. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 17, dice: y reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Versículo 3 dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Versículo 4 dice: sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová por lo tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Que esta noche, Señor, seas tú hablando, Señor, a tu iglesia. Que sea mi boca instrumento tuyo, papá, puesto, Padre mío, en tus manos, para poder transmitir lo que hay en tu corazón, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, papá, dándole vida, Señor, a esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? ¿Cuántos vienen con gozo esta noche? Amén. Amén. Pocos, pero otra vez. ¿Cuántos vienen con gozo esta noche? En mi corazón estaba planeado otra cosa, pero en el corazón de Dios estaba esta palabra. Yo y mi niña tenemos lecturas en la noche. Y estamos leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 17. Y de repente sentí donde Dios me habló y me dijo: esto es para mañana. Entonces, hay intención de Dios esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen dispuestos? Voltea con el que tiene al lado y dile: ¿vienes dispuesto? La historia nos habla de un rey que se llama Josafat. Él fue el que siguió en lugar de su padre Asa, si no mal recuerdo. Si lees el capítulo 16, se habla una parte que Asa hizo un pacto, un acuerdo con el pueblo de Siria para que los defendiera del pueblo de Israel y de sus enemigos. En ese tiempo estaba Judá e Israel, cada uno separado. Cada quien tenía su rey. Entonces, el rey Asa le pide un acuerdo, un convenio con el rey de Siria, con el pueblo de Siria, para que los defendiera, y el pueblo de Siria los defendió, vencieron a muchos de sus enemigos. Y se le acerca el vidente o el profeta, como se llamaba en ese tiempo, vidente, para hablar palabra de Dios a la vida de Asa. Asa, el vidente le dice a Asa que hizo mal en confiar en el pueblo de Siria para que fueran librados de sus enemigos. Entonces, ¿por qué empiezo con esta parte? Porque Josafat fue totalmente diferente. Nos habla de un rey que realmente agradó, buscó estar en los mandamientos de Dios, que la ley estuviera en su corazón. Fue un rey ejemplar en el pueblo de Judá o de Israel en su tiempo, en toda la nación. Fue de los reyes que tuvo de las mayores abundancias. Dios lo bendijo grandemente. Dios derramó abundancia, bendición tras bendición. Ha visto que los filisteos también le dieran presente a ese rey. Entonces vemos cómo el favor de Dios estaba sobre la vida de Josafat, estaba sobre la vida de este rey, estaba
Dios bendiciéndole, y la presencia de Dios le impactaba grandemente a este rey, de tal manera que fue de los reyes que marcan los estudiosos, que tenía gran poder, que tenía gran bendición, tanto material como en ejército. Tenía buen peso ese rey en su tiempo. Pero él hizo lo contrario a lo que hizo su papá. Muchos de nosotros sabemos o estamos enterados de cosas, pero aún muchas veces cuando las sabemos, no las hacemos, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes saben que necesitan comer sanamente? ¿Cuántos saben? Levanten su mano. Todos sabemos, ¿verdad? Yo creo que desde primaria nos enseñan en la escuela la sana alimentación, que debemos de comer verduras, frutas, hasta hay comerciales donde los vegetales vencen a la comida chatarra. Entonces, hay una enseñanza y se propaga la enseñanza de que debemos de comer sanamente, ¿verdad? Pero mi pregunta es, muchos sabemos, pero mi pregunta es, ¿cuánto lo hacemos? ¿Verdad que no? Y es algo que muchas veces estamos enterados de demasiadas cosas. Sabemos de que hay cosas que no son buenas para nuestro cuerpo, hablando en lo natural. Hablemos que hay cosas que podemos hacer, pero que no son de beneficio para nuestras vidas, ¿verdad? Sabemos que el desvelarnos a veces no es bueno, ¿verdad? Pero ¿cuántos se desvelan? Yo a veces soy uno de esos. Entonces, muchas veces entendemos y sabemos muchas cosas, pero no las hacemos, ¿verdad? Entonces, Dios me hablaba sobre esta parte. Hay mucha gente que sabe, pero no mucha gente que hace en lo natural. Sabemos que es bueno y es sano no endeudarte tanto, pero por eso puedes ver que hay mucha gente endeudada con sus tarjetas de crédito, ¿no? Espero que usted no sea uno de ellos. Muchos creen que la tarjeta de crédito es una extensión del dinero que tienen y que gastan hasta el tope, hasta el límite de esa tarjeta, sin saber que es un dinero que vas a tener que pagar. No me acuerdo dónde escuché que había una chavilla que había sacado una tarjeta y que se gastó todo lo de la tarjeta, el saldo que tenía, y volteó con su amigo: ya me compré esto, lo otro. Le digo: ¿cómo le hizo si no tienes tanto ingreso? Dijo: pues saqué una tarjeta de crédito. Le dijo: ¿y no sabes que la tienes que pagar? Ella: ¿a poco que la tengo que pagar? ¿Cuántos de ustedes andan así? Sabemos que la tarjeta de crédito es un recurso sano, ¿sí? Cuando la sabes usar sabiamente. Entendemos que no es un dinero que no tengo, es un dinero que tal vez me ayuda para poder poner en pagos o en parcialidades un dinero que no tengo ahorita, pero sé que lo voy a tener en su momento y que no me voy a llegar hasta el cuello con la deuda que ponga en la tarjeta. Entonces muchos sabemos, pero no muchos lo hacemos. Muchos piensan que tienen una tarjeta y pueden gastar en lo que quieran, ¿o no? Entonces, partimos de esta parte, iglesia. Sabemos muchas cosas, entendemos muchas cosas, pero no hacemos todo. No lo hacemos, iglesia. Josafat tiene algo peculiar en su vida. Josafat era un rey que entendió y vio lo que le pasó a su padre. Tuvo esa escuela de su padre, yo creo que de más generaciones para atrás, donde había visto reyes que buscaban hacer lo malo, las cosas que no le agradaban a Dios, y ponían su confianza en otras cosas menos en Dios, y vio el resultado de cada uno de ellos. Pero Josafat se levanta y desde sus primeros inicios es alguien que guarda la palabra, alguien que guarda la ley, alguien que guarda los mandamientos de Dios, alguien que puede caminar con Dios. Él sabía lo que había pasado, había entendido lo que había pasado con su papá. Tenía esa escuela anterior donde había hecho lo malo y Dios había condenado o había abandonado a su rey, a su papá. Pero él sabía que él tenía que caminar diferente. Pero él sí lo hizo, en vez de que muchos de nosotros no lo hacemos. Y esa es la parte que debemos de saber, iglesia. ¿Cuántos sabemos que tenemos que exaltar a Dios?
¿Cuántos sabemos que tenemos que ser uno en la iglesia? Que tenemos que ser familia, que tenemos que estar en unidad, que tenemos que tener un mismo sentir. Muchos lo sabemos, pero a veces muchos no lo hacen. Pero es tiempo de que Dios quiere levantar en ese lugar una iglesia que pueda no solamente saber o entender, sino una iglesia que lo pueda hacer. Una iglesia que se atreva a que lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo ponga en práctica. De nada me sirve saber muchas cosas si realmente no lo voy a llevar a la práctica. De que me sirve aprender tantas cosas si no lo voy a poner a emplear o a usar lo que yo he aprendido, lo que yo sé. Entonces Josafat fue un rey que se atrevió, que lo que sabía lo puso en práctica, lo hizo. Entonces este rey hizo varias cosas que vemos en el versículo 2. Dice: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín. La parte de protección, iglesia, que tenía ese rey, él sabía que tenía que fortalecer cada parte de su pueblo, cada parte de su nación. Él sabía que tenía que cuidar, él sabía que se tenía que proteger, pero él lo hizo, iglesia. No solamente quedó en un pensamiento o en algo que yo creo que se debe de hacer, él lo hizo, iglesia. ¿Cuántas veces sabemos muchas cosas en nuestra vida que no las debemos de hacer, o cosas que tengo que hacer pero no las hago? Y eso no provoca un impacto de Dios sobre nuestras vidas. Yo creo que muchos leímos donde Dios bendijo a ese rey con bendiciones, a su pueblo le llevó cosas, recursos, y aún sus enemigos le llevaron. Y ni un pueblo, ni un enemigo alrededor le hizo la pelea o estuvo en contra de este rey y de Judá. ¿Qué provocó todo eso, iglesia? Un rey, una persona, un hijo que sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Muchos de nosotros sabemos que hay un Dios, ¿o no? Sabemos que existe un Dios, sabemos que tenemos un Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es poderoso? ¿Cuántos de ustedes saben que para nuestro Dios no hay nada imposible? ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios que prospera a sus hijos? ¿Cuántos conocemos y sabemos que tenemos un Dios que puede sanar? ¿Cuántos sabemos y conocemos que tenemos a un Dios que es nuestro escudo, nuestro estandarte? ¿Cuántos sabemos que es nuestro Dios el que nos sostiene? Muchos lo sabemos, pero ¿cuántos se atreven a creerlo o a hacerlo? La parte de creer en el reino es hacer lo que yo he creído, lo que yo sé de mi Dios. Yo sé que mi Dios es poderoso, yo sé que mi Dios es gigante, yo sé que mi Dios es grande, pero tengo que vivir lo que es mi Dios en medio de mi vida. Tengo que ser parte de eso, no solamente saber que existe un Dios o que tengo un Dios, sino caminar con mi Dios. Es la parte que Dios empieza a impactar a una vida, a una familia, a una iglesia, a un lugar, a una nación. Cuando hay una iglesia no solamente que entiende o que tiene conocimiento de que existe Dios, sino aquel que se atreve a creer, o sea, a vivir o a hacer conforme a la palabra de Dios en medio de su vida. Esa es la parte que debemos de entender, iglesia. ¿Quieres vivir un mover, un impacto de Dios? Tienes que atrever, sí, a entender, a creerlo, a entenderlo, a conocerlo, pero tienes que aprender a vivirlo. Y es la parte de creer. Y es lo que Dios hablaba y empezaba a golpear mi vida y mi corazón. Este rey cuidó sus fronteras, cuidó su ciudad. ¿Cuántos de ustedes están cuidando su corazón? Es parte de conexión con lo que vimos la semana pasada. No le quise hablar, yo le iba a seguir hablando de lo mismo, del mismo versículo, pero Dios me unió con este versículo. Era un rey que se atrevía a cuidar a su ciudad, sabía cuidar a su pueblo, sabía cuidar su corazón. Era un rey que primeramente él estuvo caminando con Dios, y Dios estuvo con él, porque primeramente él también decidió buscar a Jehová, buscar sus mandamientos. Y en ese mover o en ese actuar o en eso que él creyó que si él seguía a Dios, Dios lo iba a cuidar y Dios lo iba a prosperar, Dios lo iba a hacer tener victorias. Fue la parte que provocó que Dios quisiera estar en medio de él. Realmente Dios impregnó lo que él era en medio de su vida. Dios impregnó en este rey
su esencia, porque realmente en su corazón estaba enseñar. Si lees versículos posteriores, podrás ver cómo este rey levantó a príncipe, levantó a gente, a sacerdotes. Digo, algo peculiar de este rey es que venía de los levitas, de gente que servía a Dios, había el servicio de Dios. Entonces él levantó personas para que fueran no solamente entre ellos o su familia, sino que fuera todo el pueblo y pudiera compartir de la palabra, porque él sabía la importancia que era que su pueblo caminara con Dios, de que su pueblo se levantara y caminara con Dios y se atreviera a cumplir cada pedazo de la ley, porque cada pedazo que leían, cada pedazo que aprendían, cada pedazo que se atrevían a hacerlo vivo en medio de ellos, provocaba que esta nación fuera fuerte, que esta nación fuera impactada por el mover de Dios. Es tiempo, iglesia, de levantarnos. Tú sabes que tienes que leer, tú sabes que tienes que alabar. No tienes que esperar que el grupo de alabanza te diga levanta tus manos y levanta tu voz y empieza a exaltar a Dios. Es algo que sabemos, que entendemos, que conocemos, pero tenemos que hacerlo, iglesia. Tenemos que ser esa iglesia que su fundamento está en la palabra de Dios. Esa iglesia que se atreve a poner los principios de Dios en medio de su vida, porque de esa manera vas a traer el impacto, el mover la presencia de Dios sobre ti y sobre tu familia. Queremos ver una iglesia victoriosa, una iglesia que tenga victorias, una iglesia que vaya de nivel a nivel, una iglesia que vaya de victoria en victoria, de estándar en estándar. Tiene que ser una iglesia que tenga arraigada, que tiene que aprender y vivir los principios de Dios en medio de ella. Es tiempo, iglesia, de que cambiemos ese estado solamente de entender o saber que es bueno leer su palabra, que es bueno tener relación con Dios, a llevarlo a práctica, iglesia. Es el tiempo de que lo hagamos vivo dentro de nosotros, que no seamos pasivos, sino que seamos activos, aquellos que están fuego en su corazón encendido por querer conocer más de su Dios. Mi anhelo y mi interés de estar aquí es conocer cada vez más el corazón de papá. Este Josafat cuidó el interior de este pueblo, de esta nación. ¿Qué tan importante es que cuides tu corazón? ¿Qué tan importante es que guardes tu corazón? ¿Qué tan importante es que no dejes que nada extraño fuera de Dios habite en medio de ti? Él se atrevió a quitar esos lugares altos. En Reyes puede haber tal vez una contradicción, pero en medio de eso hay una revelación. En Reyes habla un poco de la vida de este rey, y lo demás lo deja aquí en el libro de Crónicas. En Reyes puedes ver que no quitó los lugares altos, pero llegamos al entendimiento que en ese tiempo había dos cosas que había en los lugares altos. Había unos que alababan y adoraban a Dios, pero había otros que alababan y exaltaban a otros dioses. Lo que hizo este rey fue quitar todo aquello que no le pertenecía a Dios, todo aquello que no adoraba a Dios, todo aquello que no exaltaba a Dios. Pero permanecieron en esos lugares altos para exaltar y establecer sacrificios para su Dios. Debemos de mantener, iglesia, una vida no solamente que vea, sino que viva la presencia de Dios, que viva su palabra. Cuida tu corazón. Proverbios, no me acuerdo si es 4:23 o 3:24, por ahí traigo revueltos los versículos, pero dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Qué tan importante es que la iglesia guarde su corazón. Qué tan importante es que cada persona cuide su corazón. Cuides qué es lo que permites que acceda a tu corazón. Como te dije, te puse un ejemplo muy natural. La alimentación. ¿Cuántos se cuidan de la alimentación? ¿Cuántos saben que no se deben de exceder de cosas chatarras, por así llamarlo? Aquellas cosas que sí llenan un lugar, llenan un vacío, ¿no? ¿Cuántos han comido una hamburguesa del Carl Jr.? ¿Cuántos han comido unos tacos bien grasosos? Y cuando tenés mucha hambre, ¿a poco no ocupa un lugar y te quita y te sacía por un tiempo el hambre que tienes? ¿O no? Pero dime, ¿te va a nutrir? ¿Te va a hacer crecer? ¿Te va a hacer que te desarrolles, que tu cuerpo agarre nutrientes? No. Bien Pablo decía
todo me es lícito, pero no todo me va a edificar, no todo me va a hacer crecer. Cuando cuidas qué es lo que dejas ingresar en tu corazón, en tu vida, en tu familia, vas a hacer que tu familia sea impactada por el mover de Dios. Yo sé que muchos, ¿cuántos quieren bendiciones? Poco nada, no me diga eso. O sea, no me salga muy santurrón, que no, yo no quiero bendiciones en mi vida. ¿Cuántos no quieren que Dios los bendiga con 10 millones de pesos? Amén. ¿O no? ¿Quién toma esa promesa sobre su vida? Por eso Deuteronomio nos enseña que Dios va a bendecir a su hijo, va a bendecir a aquellos que andan en su caminar. Dios los va a bendecir, los va a prosperar. Esto es de ley, esto está escrito sobre tu vida. Está escrito que las bendiciones van a ir sobre ti. Si no, lee Deuteronomio 28 y habla que cada bendición va a ir sobre tu vida, pero tú tienes que permanecer firme en Él. Tú tienes que vivir una vida en Cristo. Tú tienes que vivir una vida que agrade a Dios. Y es donde se complica la existencia uno. Hay tantas cosas en el mundo que nos quieren apartar. Dime, ¿estás cuidando lo que llega a tu corazón? ¿Estás cuidando lo que llega a tu vida? Dicen que son más pensamientos negativos los que pasan por la mente que pensamientos positivos. Pero el tener a Cristo te hace filtrar todos esos pensamientos negativos y hacerlos a un lado, y hacer que cada pensamiento positivo empiece a cobrar vida en medio de ti. Está en ti, iglesia. Tienes que filtrar, poner una protección para que nada externo de Dios, fuera de Dios, se empiece a poner en tu corazón. ¿Quieres vivir una vida donde la mano de Dios esté sobre ti? Atrévete a cuidar tu corazón, atrévete a guardar tu corazón, atrévete a guardar tu vida. Cuida lo que estás alimentando, cuídate de lo que estás llenando tu corazón, cuídate de todos tus puntos, porque realmente lo que hizo Josafat fue cuidado desde un ámbito, sí, de guerra, de ejército, también de política, pero también sabía que su peor enemigo era lo espiritual. Él cortó con todo eso, cortó de Judá todo aquello que sabía que lo podía hacer desviarse de encontrarse con Dios. Y a raíz de eso, y tú dices, ¿qué tiene que ver todo esto con la serie de impacto? Es que no puedes vivir una vida de impacto, iglesia, si hay algo ajeno o algo que no agrada a Dios. ¿Cuántos quieren ver como lo pasó a este rey? Que tuvo bendición, que sus enemigos lo bendecían, que el pueblo lo bendecía, que tenía grande riqueza, grande abundancia. Porque así dice la Biblia, y de todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. ¿Quién quiere eso para su vida? Amén, iglesia. Parece que a veces las bendiciones lo asustan, pero créeme que una vida en Cristo es una vida en abundancia. Yo recuerdo el último congreso o evento que fue para pastores y líderes en Querétaro. Un tiempo en la prédica de Michael Pitt, que empezó a retar y empezó a impulsar a la vida de las personas. De repente dice, ¿quién quiere ganar tanto? Solamente uno, me acuerdo, que se levantó. Porque a veces tenemos esa esclavitud, esa religiosidad en nuestras vidas, que la vida del cristiano es vivir en tristeza, la vida del cristiano es vivir con escasez. Pero créeme, una vida que vive en Cristo es una vida que tiene abundancia en medio de Él. Sino, ¿cómo quieres que Dios traiga recursos a esta casa? Dios te va a usar a ti, Dios va a hacer tu vida. Por eso Dios tiene que prosperar a su iglesia, por eso Dios tiene que prosperar a sus hijos. Queremos las mejores instalaciones, queremos los mejores lugares para que mayor personas puedan conocer de Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer si hay una iglesia que no está limitada en esa parte? Queremos un lugar más grande, y sí, se necesita más capital. Pero Dios necesita que se levante gente que tenga el corazón conforme a Él.
que pueda guardar su corazón, que pueda cuidar su corazón, para que Él pueda impactar su vida y pueda derramar de sus bendiciones sobre Él. Y a través de esas bendiciones hacer que ese lugar pueda crecer. Porque Dios te bendice para que seas bendición en otro lado. Dios pone unción sobre tu vida para que puedas impartir esa unción a más personas. Es la forma que Dios se mueve, es la forma que Dios impacta. Dios te quiere usar grandemente, pero tú solamente sabes que Dios te quiere usar. Tú solamente entiendes y conoces que sí, Dios va a llegar un tiempo que te va a usar, pero no te has atrevido a soltar y a caminar y a creerle a Dios lo que Él ha dicho sobre tu vida. Es tiempo de que nos levantemos, iglesia. Es tiempo de que no estemos quietos, de que no dejemos que nada que no agrade a Dios habite en medio de nuestro corazón. ¿Cuántos tienen que quitar cosas? ¿Cuántos tienen que quitar cosas en medio de sus vidas? Dice, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Qué andamos buscando, iglesia? ¿Qué andamos buscando? Tal vez tú entiendes y sabes que tienes que buscar el impacto de Dios o no, pero tus acciones hablan de ello. Tus acciones hablan de ello. Es tiempo de que creamos. Y el creer hablo de ponerlo por obra, de buscar a Dios, de compartir su palabra. Y créemelo, que Dios va a empezar a derramar sobre este lugar bendición. Dios va a empezar a derramar bendición sobre tu vida. Dios va a empezar a impactar tu vida de tal manera que va a impactar a toda tu familia, que va a empezar a impactar a tus primos, que va a empezar a impactar a tus tíos, que va a empezar a impactar a demás vidas a través de ti. Pero necesita que alguien el día de hoy se levante, que hoy se atreva a renunciar lo que han hecho sus pasadas generaciones. Si yo te contara lo que hicieron mis pasadas generaciones, digo, yo creo que hasta la petaca fueron. ¿Es en serio? A lo mejor hasta hicieron brujería, no lo sé. Pero yo todo eso digo, yo corto con todo eso. No agarro esa herencia sobre mi vida. La única herencia que agarro es la que me da mi padre, es la que da mi papá. Pero tengo que creerlo, iglesia, y tengo que andar sobre sus caminos. Tengo que buscarlo a Él, que mi confianza y mi andar estén en Él, estén en su palabra. Y en esa misma manera vas a ver cómo Dios empieza a confirmar sobre tu vida cada bendición, cada llamado, cada ministerio. Porque habla que Josafat hizo todo eso, anduvo en Dios, buscó los caminos de Dios, se quitó de todo aquello que no le agradaba a Dios, y dice que Dios empezó a confirmar en su mano su reino, a confirmar tu llamado. Dios empieza a confirmar para lo que te ha puesto aquí en la tierra. Pero solamente aquel que se atreve, no solamente a saber o a entender, sino que lo pone por obra. ¿Quieres ser impactado por Dios? Empieza a caminar, empieza a andar en fe, atrévete, así como Pedro, atrévete a salir de la barca, atrévete a salir de tu comodidad, atrévete a salir de tu lugar de confort, atrévete a salir de ese lugar que te mantiene estancado, atrévete a salir de aquel lugar que tal vez tú puedes pensar que es de lo más cómodo, de lo que es lo más confiable. ¿Qué hizo el papá de Josafat, Asad? Dijo, me siento más confiado con el pueblo de Siria para que me defienda. Y Dios no lo quería librar de la guerra, Dios lo quería llevar a la guerra, pero la victoria estaba sobre la vida de él. Pero a raíz de que se apartó y que su confianza estuvo en otro pueblo, en una nación, en un rey que no era Dios,
Dios se apartó de él y le trajo más guerras, le trajo más batallas, pero se levantó un día un rey que se atrevió a confiar en Dios, que sus caminos estaban en él. Y Dios empezó a traer paz en medio de su vida. Dios empezó a frenar a cada enemigo. Dios empezó a traer un impacto de él, un mover de él, una presencia, una gloria sobre su vida, de tal manera que lo exaltó y que la gente lo reconocía. El pueblo alrededor le tenían miedo, que el pueblo alrededor le tenía respeto al rey de Josafat, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos enemigos siguen atacando tu vida porque saben que tú flaqueas? Porque saben que tú confías más en otras cosas. Tal vez confías en Santa Cacahuate o lo que tú quieras. Yo reconozco, antes mi confianza estaba en imágenes, estaba en cosas idólatras, pero cuando me encontré con Él, reconocí que el que me guardaba, que el que me cuidaba, el que mantenía mi vida y el que me hacía crecer era Él. Y créeme que fue un parteaguas en mi vida. Pude ver cómo Dios sostenía cada paso que daba. Pero es tiempo, iglesia, que tú decidas salir de la barca. Sí, el salir o el atreverse te va a salir que salgas de tu confort. Sí, vas a tener batallas. No, Dios no te exenta de batallas. Créeme que una vez que yo me atreví a caminar y a confiar en Dios, créeme que mis enemigos se levantaron más. Hubo más batallas, hubo más guerras. Créeme que tuve más problemas. Me acuerdo que nos convertimos a Dios y nos robaron en el carro, nos cristalearon, le robaron a mi esposa su celular, su anillo de boda, su anillo de compromiso. Me acuerdo que una vez estando con Dios me enteré que yo no podía tener familia, me enteré de muchas cosas. Hubo tantos enemigos que quisieron acabar, que quisieron destruir, pero yo me atreví, mi esposa y yo, mi familia, nos atrevimos a creer en Dios, a andar en su palabra. Y pudimos ver cómo su mano empezó a impactar nuestras vidas. Empezamos a ver su gloria en medio de nosotros. Pero es cuando alguien se atreve, iglesia, a caminar con Él. ¿Tú crees? Yo sé que enemigos en el trabajo se han levantado, pero Dios ha dicho: yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ah, sí, entiendo y creo. Y sé que va a ser así. ¿O sigo caminando más fiel con Él? Es tiempo, iglesia, que nos levantemos. Yo no sé si tú anhelas o no anhelas un mover de Dios en medio de ti, porque es fácil saber y es fácil decirlo, pero tus acciones, ¿qué están hablando? Tus pasos, ¿qué están diciendo? Los pasos que hizo Pedro, yo sé que voy a caminar sobre un terreno inestable, pero yo confío que Él me va a hacer caminar sobre ese terreno inestable. Porque sabía que si él iba en pos de Él, Dios, el impacto y el mover de Dios lo iba a sostener. Ya es tiempo de dejar de dudar. Es tiempo de dejar de justificarme. Es tiempo ya de hacer, iglesia. Es tiempo ya de decidir. Es tiempo de dejar todo aquello que me aparta de Dios. Vamos a ponernos de pie. Dice el versículo 6, dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová.
Cierra tus ojos. Se animó. Esta palabra fue la que Dios me empezó a clavar al final. Porque esta palabra de animarse habla más de un sentido que estaba profundamente comprometido con Dios. ¿Cuántos están comprometidos profundamente con Dios y en sus caminos? Realmente, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. O sea, estaba comprometido en su corazón, en lo más profundo de su ser, en los caminos de Dios. ¿Cuántos ese día pueden decir: yo estoy profundamente comprometidos con la palabra de Dios, de vivirla, de hacerla viva dentro de mí? Porque solamente aquellos que estén comprometidos con la palabra, con los mandamientos, con cada principio de Dios, hacerlo vivo dentro de su vida, son aquellos que en esa misma medida van a experimentar un mayor mover, una mayor unción, una mayor peso de gloria de Dios en medio de su vida. Y es un reto, iglesia, para nuestras vidas, porque no habla de un ánimo, a ver si sale, o a ver si me mantengo. No, habla de alguien que estaba comprometido profundamente, de alguien que no dudaba, de alguien que no se hacía ni para izquierda para derecha, sino que permanecía firme en sus caminos. Claro, si los quieres poner en lo natural, vas a decir como aquellos: es imposible agradar a Dios, es imposible seguir a Dios. Pero recuerda, iglesia, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Muchos dicen, y todos se lo saben, Filipenses 4:13, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cuántos se lo saben? Amén, ¿verdad? Yo creo que muchos se lo tienen en el marco y en su pared, en su casa. Pero mi pregunta es: ¿cuánto lo creen y cuánto lo viven? Esa parte. Solamente créeme que lo va a vivir aquel que está profundamente comprometido en la palabra de Dios. Aquel que no dice: bueno, a ver si pega chicle. No, alguien que lo dice: yo creo que mi Dios lo hará, yo me atrevo a dar pasos de fe. Es tiempo, iglesia, de no solamente saber, sino de hacer. Es tiempo de no solamente entender, sino vivir la palabra de Dios, de vivir cada palabra, de hacerla nuestra, de hacerla viva dentro de nosotros. Y en esa misma medida verás cómo el toque de Dios va a estar sobre tu vida. Y aquellas cosas que no se habían dado se van a empezar a dar. Y aquellas cosas que se habían levantado, créeme que se van a empezar a apaciguar o se van a disipar. ¿Por qué crees que Jesús se podía levantar en la barca con una tormenta y con viento recio y decirle: calla y cálmate a ese mar o a ese viento? Porque él estaba firme en los caminos de Dios y sabía en quién podía reposar o confiar su vida. Y eso mismo lo dejó para nosotros, para ti y para mí, que nos atrevamos a creer y a vivir y a reposar en su palabra y hacerla viva en medio de nosotros. Y en esa medida vas a ver cómo Dios empieza a abrir el cielo, y vas a ver en esa misma medida cómo Dios empieza a traer aquellas cosas que te habían faltado. Vas a empezar a ver cómo Dios, aquellos problemas que tenías por años, aquellas herencias, tal vez en enfermedad o en lo que tú quieras, vas a ver cómo Dios empieza a traer una resolución final a todo eso. A cada enemigo que se había levantado, cómo Dios va a empezar a derrumbar cada enemigo que se había levantado sobre ti.
aquellas bendiciones que habían sido paradas. Cuando tú te atreves a caminar con Dios, cuando tú te atreves a estar comprometido fielmente con Él, vas a ver cómo Dios te empieza a multiplicar. Cuando había escasez, cuando había poco en medio de ti, vas a ver cuando tú te estableces en medio de Dios, vas a ver cómo Dios empieza a hacer que eso empiece a causar fruto. No estoy tratando de dar una ideología de bendición financiera o de recurso natural. Te estoy hablando realmente de lo que es vivir una vida en Cristo. Que aquel que camina en Él está destinado a tener victoria. Sí, va a haber guerras, pero vas a tener victorias. Va a haber dificultades, pero vas a ver cómo la mano de Dios te saca. Y verás cómo Dios te sostiene. Pero ¿qué hizo Josafat? Primeramente caminó él en la ley. Hizo que todo el pueblo de Judá caminaran en la ley. ¿A qué voy con todo esto? Los quería hacer una iglesia. Los quería hacer uno. Que todos tuvieran el mismo sentir. Porque cuando Dios quiere impactar un lugar, necesita que una iglesia se levante. Cuando Dios quiere hacer algo en medio de un territorio, tiene que uno levantarse. Pero ese uno tiene que impactar a más vidas. Ese uno tiene que propagar el evangelio. Tiene que propagar las verdades. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Al buscar a Dios, empezó a alabar a Dios. Empezó a alabar el Hijo. Y el Espíritu de Dios empieza a hacer todo el movimiento en medio de un lugar. El Espíritu de Dios empieza a levantar una iglesia que esté unánime, a una iglesia que se pueda unir, a una iglesia que pueda exaltar el nombre de Dios, a una iglesia que busca a Dios. Y es donde Dios empieza a derramar sobre este lugar. Es donde Dios empieza a llenar de su gloria en medio de una ciudad. Es donde Dios empieza a derramar su unción en medio de una familia. Pero necesita uno que se levante. No sé si esta noche alguien quiera ser impactado por el mover de Dios. Que no le importe lo que hagan los demás en su familia. Que se atreva a levantarse, a alabar a Dios, a alabar al Hijo y esperar que el Espíritu de Dios empiece a traer unidad en medio de su casa. Que empiece a traer unidad en medio de este lugar. Y a partir de ese mover, que la bendición de Dios se empiece a derramar en medio de esa familia, de esta casa. Y sea Dios multiplicando, sea Dios. Porque créeme que cuando Dios se establece en un lugar, ese lugar no puede ser igual. Ese lugar no puede permanecer en la misma condición. Ese lugar está destinado a ser de bendición para aquel que pueda habitar en medio de él. La Biblia y la palabra de Dios nos enseña que hubo muchas cosas que el hombre determinó sobre cada lugar y sobre cada familia. Un lugar que estaba destinado a muerte. Un lugar que estaba destinado, que sabía si una persona iba a ese lugar, sabía que ahí era un fin. Terminaba un ciclo, terminaba una temporada, terminaba una vida. Hubo alguien aquí en la tierra que se atrevió a levantarse, se atrevió a caminar en los caminos de Dios, se atrevió a hacer lo que su padre le había enseñado. Y ese lugar que se llamaba Gólgota, ese lugar de muerte, fue el lugar y el inicio de la vida para toda la humanidad. Fue el inicio y el cambio para que el velo se rompiera y pudiéramos tener acceso al Padre. Pero solamente cuando empieza a levantarse uno en medio de un lugar y empieza a caminar con Dios, Dios empieza a traer multiplicación en medio de su vida. Y cualquier lugar que pise, Dios lo empieza a bendecir, Dios lo empieza a llenar. No sé si esta noche tú te atrevas a levantarte. No sé si esta noche pases de ese estado de saber, de conocer, a vivir una vida en Cristo, una vida en Él, una vida que le agrade a Dios. Y que ahorita no mires a tu parecer,
que ahorita no mires a tu condición. Tal vez puede estar pasando el peor momento de tu vida. Tal vez puede estar pasando la peor crisis en medio de ti. Pero en medio de todo eso, tú te atrevas y exaltes el nombre de Dios. Tú te atrevas a exaltar su nombre. Tú te atrevas a buscar su palabra. Alaba al Padre, al Hijo, Santo Espíritu, únenos cada pueblo, lengua y nación, nuestro clamor, tu reino aquí. Alaba al Padre y al Hijo, Santo Espíritu, únenos cada pueblo, lengua y nación, nuestro clamor, tu reino aquí. Hubo un hijo que se atrevió a romper con toda esa herencia de su padre natural. Hubo alguien que se atrevió a levantarse. Su pasado le decía que podía exaltar y podía convivir un lugar para alabar a Dios y un lugar para alabar a otros dioses. Pero hubo alguien que se atrevió a quitar todo eso que no agradaba a Dios. Mi pregunta es esta noche, ¿habrá alguno que se pueda levantar? ¿Habrá alguno que se pueda levantar? ¿Habrá uno que se atreva a caminar con Dios? ¿Habrá uno que se atreva a romper con esa mentalidad? ¿Habrá uno que se atreva a romper con toda esa herencia que no agrada a Dios? ¿Habrá alguno que se atreva a confiar y a reposar en Dios? ¿Habrá alguno que se atreva esta noche no solamente a cantar, sino realmente con su vida adorar y exaltar su nombre? No sé si esta noche hay alguno que se pueda levantar. Si hay un valiente que se pueda levantar esta noche y que pueda renunciar a todo su pasado, que se atreva a renunciar a esa mentalidad de esclavitud. Tal vez hay muchas cosas en tu vida que no has soltado y ha habido una mentalidad que no le agrada a Dios, pero oro esta noche que toda esa mentalidad, toda acción sea rota. Yo sé que hay gente aquí que se tiene que levantar y tiene que romper con esa actitud de machismo, tiene que romper con toda aquella tiranía o que quiere imponer sus cosas. Que haya varones que se levanten y que puedan amar a Dios y que puedan amar a su familia. Que haya varones que se puedan levantar, aquellos sacerdotes de cada lugar, que sean varones conforme al corazón de Dios, que sean varones que se atrevan a caminar con Dios y que Dios pueda caminar con ellos. Esta noche se tiene que levantar alguno. Esta noche se tiene que levantar un corazón que pueda exaltar a Dios, que pueda alabarlo a Él. Alaba al Padre y al Hijo, Santo Espíritu, únenos cada pueblo, lengua y nación, nuestro clamor es tu reino aquí.
Cierra tus ojos. La Biblia nos enseña, y es algo con lo que empezamos esta serie, que se anunciaba que el reino de Dios se había acercado, pero necesitaba gente que se pudieran arrepentir. Vamos, esta noche es un tiempo para encontrarte con papá. Es un tiempo para encontrarte con Él. Tú sabes, y es lo que queda entre tú y Dios. Ha habido pensamientos, ha habido acciones que no le han agradado a Dios, pero que sea esta noche renunciando a todo ello y decirle al Padre que lo quieres agradar a Él. Vamos, rompe esta noche con todo ello. Tú sabes lo que has hecho mal, tú sabes lo que has hecho mal, pero que esta noche sea una noche de restauración, una noche donde pueda ser un inicio de tu caminar con Dios, y que las generaciones postreras puedan decir: mi papá, mi mamá eran mujeres y hombres que Dios caminaban con ellos, porque ellos se atrevieron a caminar con Dios. Padre, papá, toca cada vida, Señor, y levanta, Señor, a tus hijos. Lo que nos enseña esta historia es, Señor, que una generación se atrevió a levantar, que una generación que se atrevió a romper con todo estereotipo, con toda mentalidad, Señor, de esclavitud, con toda mentalidad, Señor, de temor, Señor. Y se levantó una generación que se atrevió a agradarte a ti, Señor. Oro, Señor, que sea eso sobre esta casa y sea esto sobre esta familia. Que, Padre mío, se levante una nueva generación. Cuando hablo de generación, hablo de chico o grande. Que sea un tiempo nuevo en medio de tu familia, que sea un tiempo nuevo en medio de ti, que sea un tiempo donde el mover de Dios esté en abundancia sobre tu vida, en la misma medida que tú te atreves a caminar con Él, en la misma medida que tú pones primeramente su reino y su justicia en medio de ti. Y créemelo, lo demás va a venir por añadidura. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.